mal. Y el otro, bueno, este lo voy a apagar y ya está. Pues este parece que funciona bien. Ya que este no. Ah, mira, ahora sí. Es que debe haber uno primario y uno secundario. Ya está, al grano. Bueno, pues ya nos quedan solo dos sesiones hoy y el lunes próximo. La siguiente ya hacemos la cenita y nos podemos estar comentando eso. Y a mí me gustaría, si no os da tiempo hoy, bueno, si no os ha dado tiempo hoy a pensarlo, que lo penséis para la próxima semana, que me digáis de qué queréis el último día, comentar cosas, porque yo creo que hemos hablado de tantas cosas durante este año que seguro que hay algo que nos os ha quedado masticado. Y ya sabéis que como a mí lo que me gusta es indagar en las cosas y buscar soluciones y buscar alternativas, pues si podemos el último día que me digáis, porque al final siempre termino yo abordando el tema que me da la gana. ¿Traéis hoy algo para que... Yo a medida que leo el libro digo, ay, esto me lo voy a dejar así de lado para preguntar, pues siempre hay alguna cosilla. ¿Y qué pasa? ¿Que se te olvida? Que se me olvida, es como para venir con el... ¿Pero y para qué tienes el móvil? Yo a veces también me pasa. Manda la pregunta en el leo... grupo. Tú pon la pregunta en el grupo. Pones Julio, para la próxima clase tengo esta pregunta. Pum, y la dejas ahí ya. Hay preguntas que no entiendo, algo concreto del libro. A mí es claro. Alguna palabra, alguna... Pero ponedlo en el grupo, porque si no se olvida. Pero si en el grupo, en el momento que lo estás leyendo, dice, uy, esto lo quiero, me lo preguntas en el grupo, en ese momento ahí se queda la pregunta. Y luego llegamos 4 días después, miramos en el grupo, esta era la pregunta. Pero yo creo que es problema, digo, ¿será un problema mío de comprensión lectora? No tiene por qué serlo, pero aunque lo fuera, ¿qué más da? Digo, no sé si entiendo lo que es esto. Bueno, ya sabes. Más vale ponerse colorado una vez que ponerse colorado muchas veces. A ver. Y por eso hay muchas veces que luego, cuando me queda así, me pongo a leer la explicación un poco. Digo, a ver si hay... Pero la explicación a veces enreda más. Hay veces que sí, digo, no sé yo si... Yo por eso recomiendo siempre que leáis primero el libro traducido sin explicaciones y una vez que lo hayáis leído de un tirón sin explicaciones traducido, luego ya lo leáis ya con las explicaciones. Porque las explicaciones, Prabhupada hace mucha referencia al Bhagavatam, a los otros libros, al Sri Charitamrita, al Maharayana, a otros libros que, bueno, y sobre todo hace mucha mención al Mahabharata, del cual se extrae el Gita, hace mención a muchos libros. Y claro, abordar todo el conocimiento de todos los Vedas es más complejo. Abordar solo 800 versos que significa el Gita es más sencillo. Por eso siempre os recomiendo que la primera lectura la hagáis de los 800 versos quitando el capítulo 1, empezando por el 2. No obstante, ya os ponéis a leer, os atascáis, os ponéis a leer el significado y os enreda más aún. Bueno, da igual, apuntad la pregunta, tanto la que te ha llevado a leer el significado como aquello del significado que no solo no te aclaró, sino que encima te lió más. Claro, al apuntar la pregunta y mandarla en el grupo, pues ahí la tenemos para una clase. Como no vais a hacer eso esta semana, hacedme el favor que la próxima clase va a ser la última de este año, de intentar recordar o incluso, no sé, si queréis ver otros vídeos o alguna clase que recordéis que estuviera un poco atascada, que no salió, echarle un ojo para preguntarme y que el último día intentemos cerrar cosas, porque de lo que sí que estoy seguro es que ni de coña en septiembre os vais a acordar de nada de lo que no se haya resuelto antes de irnos. Solo de lo que hayamos practicado. Sí, yo creo que lo que más me sirve es eso, un poquito las clases, en tener las cositas en cuenta para ponerlas en práctica día a día. Claro, si no se pone en marcha, para eso es para lo que más me sirve, porque realmente la teoría la sabemos. Sí, pero no es, claro. Fíjate, es ponerlo en práctica y las clases a mí me vienen bien para eso, para tenerlo en cuenta cada día, de no olvidarse. Para reafirmar el conocimiento. Sí, pero tú estás abordando diciendo una cosa que dice mucho el Gita, ¿no? No importa tanto el conocimiento. De hecho dice, abandona toda clase de religión y tan solo entrégate a mí.
eso lo dice el capítulo 18 en el versículo 68, creo. Bueno, da igual qué verso es. Lo que importa es que, a pesar de que el Gita te dice abandona todo tipo de religión y tan solo entrégate a mí, a pesar de que lo que abordamos es siempre ir más allá del puro hecho del conocimiento, porque en el conocimiento no está la realización espiritual. Es decir, un cabrero que nace en el monte con su familia y que se dedica a cuidar cabras toda su vida y está en el monte y nadie le cuenta nada de nada, ese señor tiene la misma capacidad de iluminarse que nosotros. La misma. Porque al final la iluminación es un proceso, o la autorrealización es un proceso puramente espiritual, que no se basa ni en el conocimiento ni en la práctica. Siempre estamos buscando la práctica. Y yo siempre os digo, cantad Harinam. Parece que lo que yo os estoy diciendo es que desarrolléis una práctica. Y no es cierto. Lo que yo os estoy diciendo es que abráis la puerta al mundo trascendental. Porque cuando canta Harinam, tú le obligas a Dios a estar contigo. O sea, tú lo que estás haciendo al cantar Harinam no es una práctica material. Es un ejercicio material que invoca la presencia de Dios de manera ineludible, porque Dios dice, cuando mi devoto me reclama, yo me convierto en su esclavo. Es decir, si tú le pides a Dios que esté contigo, Él es tu esclavo y está presente, porque Él no te va a rechazar tu solicitud cuando tú le llamas. Por eso el Harinam no es una práctica, es una puerta. Mira, es una simple anécdota, ¿eh? Os he dicho que la marcha que hice ayer era un poquito un reto de a ver si aguantaba pues casi los 19 kilómetros caminando. Bueno, como había llovido, como no sé qué, yo me puse unas botas de monte de Gorotes por si acaso no sé qué, bueno, me mataron por el camino. El tema es que me las tuve que aflojar y yo me quedé ahí un poco colgada. A ver, al final iba la última. Como iba la última, yo me puse con mi Harinam. Dije, ahora que voy solita, digo, me pongo mi Harinam. Bueno, y iba todo el rato. Oye, de repente a mí me entró una energía en mi cuerpo y yo empecé a adelantar a grupos, que ya me puse detrás de Vicente y de Raquel. Y me ve Raquel y me dice, ¡ay, qué bien, bravo! Y yo digo, tú tranquila, que estoy bien. Y luego yo decía, ojo, a ver, dije, fíjate, lo he tenido y digo, gracias por tu misericordia, pero luego digo, qué mal, ¿no? Qué ego el mío. Lo estaba, venga, cantar el Harinam, digo, pero buscando algo bueno para mí, que era no quedarme la última, que yo no quería ser la última de... Y me parecía que era mi propio ego. Pero ¿sabes lo maravilloso del Harinam? Que es tan trascendental, que es absolutamente irrelevante. Ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué. Pero después yo dije, joder, he buscado... O sea, yo lo cantaba y decía... Pero da igual el por qué. Pero ya lo sé, pero yo buscaba un beneficio para mí, que era no llegar y no tienes que buscar beneficio alguno. Mira, pero no tienes no, es que no. Lo que dice. Es ahí un poco lo que me... Voy a intentar aclararos esto. Primero, el conocimiento no te conduce. ¿Buscamos la práctica tampoco. ¿Buscamos el Harinam? Es que el Harinam es el hecho que nos enlaza en el mundo trascendental. Entonces, tú lo buscas, pero en realidad no lo estás buscando. Y te lo voy a explicar mejor. A ver, tú crees que tú estás pidiendo el Harinam porque lo necesitas para caminar, y no es así. Déjame que te lo explique. A ver si soy capaz, porque esto es complicado, entenderlo y sentirlo como es. El Harinam te elige a ti, no tú a él. Dios te concede el cumplimiento de tu deseo como alma en un plano que no es material. Esto que tú estás identificando desde el mundo material es maya, es tu sueño. Pero lo que Dios te ha concedido, que tú le has pedido, se lo has pedido en un plano trascendental, en un plano espiritual. Cuando tu alma elige encarnar por los motivos que sea, y tú, junto con tu Creador, con tu fuente de amor universal y eterna, eliges lo que quieres para esta vida.
tu destino está determinado. Tú lo has elegido. Y si tu destino es volver a casa, porque tú lo elegiste y viniste para volver a casa, todo va a suceder para que tú llegues ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pensamos que nosotros estamos buscando el Harinam, esa soberbia o ese orgullo que nos hace pensarlo desde este mundo material es maya. Pero la realidad, que es del plano trascendental, es que tú sencillamente estás amando a Dios porque es lo que has elegido. Y se manifiesta a través del santo nombre de la forma que sea, venga por donde venga, sea por la razón que sea. Lo que sí sucede es que en el canto está tu enlace con ese plano trascendental. El hecho que tú cantes es porque es tu destino que tú elegiste y que se está produciendo. Tú estás en contacto con el amor de Dios porque ese amor se está manifestando en ti. Y Él se manifiesta a través de ese canto, aunque tú creas que es porque no te quieres quedar la última, porque es por soberbia, Pero porque es por... buscaba algo en beneficio mío. Entonces, como pienso que nunca tienes que buscar nada en tu beneficio, sino Pero sin esperar nada a vamos cambio, y al final Vamos ahí a ir más allá. sentí como que era mi ego, como que era el ego. Vamos a indagar un poquito más. El Bhagavad Gita dice, hay 3 razones por las que el ser humano me busca, dice Dios. Hay 3 razones por las que me buscan. Una es por la necesidad o deseo de conocimiento, como Gisela, por ejemplo, que es muy pragmática y lo quiere entender todo y todo va por el conocimiento. Y antes os he dicho, el conocimiento no te va a conducir a la iluminación. La práctica tampoco te va a conducir a la iluminación. Lo que te va a conducir a la iluminación es lo trascendental y es el amor de Dios. Cuando tú recitas el santo nombre y abres esa puerta trascendental, le estás pidiendo, por favor, que Él se manifieste. Y esa ansia de misericordia de Dios, esa petición constante de misericordia de Dios, hace que tarde o temprano su misericordia te dé la luz. Eso no es ni conocimiento ni práctica, eso es amor. Tú le amas y por tu amor le llamas y le llamas y le llamas hasta que Él te concede esa luz, esa capacidad de sentirle. Bien, entonces, cuando Él dice, unos me buscan por conocimiento, dice, otros me buscan para evitar el sufrimiento. Mucha gente canta o reza o va a la iglesia o escucha hablar de Dios porque intenta huir del sufrimiento. ¿Y creéis que no es tan lícito La soledad como, de sí mismo. claro, de la pena, del abandono, de la tristeza, del sufrimiento, del dolor, la pena de perder un hijo, de perder un padre, de perder un esposo? Cualquier cosa de esas, por el dolor, por la pena, le buscas a Él. Y otra es para buscar su bienestar, la riqueza o la comodidad. Esas son las 3 causas. Entonces, ¿creéis que aquel que lo que busca es estar bien en este mundo material está más inhabilitado para amar a Dios que yo, que lo busco por amor sincero o verdadero, o que tú, que lo buscas porque quieres conocer, o que... ¿Por qué? Al fin y al cabo, el conocimiento y la iluminación, el conocimiento real de lo que es la conciencia universal, solo te va a llegar por misericordia. Porque tú no tienes capacidad de alcanzarlo. Ningún ser humano alcanza la iluminación por derecho propio, porque no hay nada que se pueda hacer en el plano material, ni el conocimiento ni la práctica. Nada te puede dar esa autorrealización. Eso te lo da la misericordia. Tenemos la mente y a veces somos tan soberbios o tan eso. No ¿Qué? lo digo por ti, que te crees, fíjate, me siento culpable porque canta el Harinam y ahora resulta que llego a la primera. No Pero llegué a la no primera, es- pero sí que busqué, No. sí que no lo hice a cambio. A ver, me dije, ahora que estoy sola aprovecho. Pero yo decía, ay, no quiero llegar a la última, por Dios, yo no, ¿cómo voy a llegar a la última de la marcha? Pero yo lo que Y quiero... empecé y dije, "Jo, qué egoísta, no, qué ego, ha sido mi ego, no quiero ser la última". Pero yo lo que Y quiero que me entró la indaguéis, cabeza. yo lo que quiero que indaguéis es si a la iluminación o a la autorrealización se alcanza por misericordia divina, cómo la fuente universal de conocimiento va a tener misericordia más hacia unos que hacia otros. Es decir, porque yo lo busco por mi ansia de conocimiento, o porque yo lo busco por mi deseo de evadir el sufrimiento, porque yo lo busco por mi ansia de bienestar en el mundo material, ¿soy distinto de otro? Es decir, si la fuente universal es pura misericordia y amor, ¿qué nos hace a unos diferentes de otros, sean cuales sean nuestros motivos?
no somos diferentes. Nuestra mente, que nos quiere hacer sentir Claro. que somos únicos y distintos y mejores. Claro, tu Especiales. mente que te hace creer que porque Sí. tú tienes un motivo egoísta para Sí. buscar, vas a ser privado de encontrar. Pero es que no funciona así. Es que tú no tienes que tener un motivo para buscar y nadie va a ser privado de encontrar. Es que la misericordia te va a dar la presencia divina desde un plano trascendental cuando tú la invoques y la invoques y la invoques y la invoques. Porque tú tienes el mismo derecho y tienes la misma misericordia de la fuente y del conocimiento y de la conciencia plena que cualquier otro. Si mi maestro alcanzó la autorrealización y la iluminación por misericordia divina, es porque él invocó durante muchísimos años de su vida esa presencia de esa conciencia en él. Y cantó Harinam y le lloró a Dios diciendo, Padre, dame la luz, Padre, dame la luz. Canto Harinam, canto Harinam. Esto está más allá del conocimiento y está más allá de la práctica. Es una pura puerta al universo trascendental en el que tu nombre de Dios repetido tantas veces le hace estar junto a ti. Fíjate, tú decías, es que de repente empecé a encontrar una fuerza que me hizo ir a toda velocidad. Una energía. ¿Cómo explicáis esto? Yo no sé de dónde ha salido esta fuerza, pero yo sé que canto todo el día. Claro, si yo canto Harinam, ¿soy yo el que ha perdido 30 kilos o 40, no sé los que llevo ya? No. Yo estoy invocando a Dios para que esté a mi lado. Y Él, cuando yo tengo hambre, está junto a mí. Y hace que el hambre no me venza. Pero yo lo que le pido es que esté junto a mí, que esté junto a mí, que esté junto a mí. Estoy todo el día con el yapa en la mano, tiqui, 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 tiqui. Esto te da fuerzas para hacer cosas que no están a tu alcance. Caminar cuando tienes los pies destrozados o dejar de comer cuando tienes más hambre que el perro ciego. Pero es que yo no como. O sea, es que en mi cabeza, cuando yo canto Harinam, está él, no está el hambre. Entonces, claro, estoy con gente, estamos todos juntos y empezamos a comer y yo como igual que vosotros, porque yo no estoy pensando en cantar Harinam, porque yo no estoy repitiendo el nombre, porque yo lo que estoy es divirtiéndome o estando a gusto y está la gente comiendo, pues yo como. Ahí yo no puedo controlar mi hambre, pero porque no me corresponde a mí. Porque en realidad... Hola. En realidad lo que está sucediendo va más allá. No está en este plano, no es un concepto puramente material. Entonces, ¿es más importante el conocimiento? ¿Es más importante la práctica? ¿O qué es más importante? ¿Dejar el plano trascendental manifestarse en su presencia en el mundo material? Si al final Maya nos enreda a todos. Si yo me siento con vosotros en una mesa con comida, voy a comer. Si Maya me va a enredar. Si es que es inevitable para mí. Yo sigo siendo... Es lo que te decía. Lo que le decía a Eva en la otra sesión. Es decir, ¿tú qué quieres? Además de tener la misericordia de dejarla ser quien es, que encima no te moleste las cosas que te hacen mal, pues claro que te molestan. Pero ya bastante estás haciendo tú, dejando a tu amiga ser quien es, mostrarse como se muestra, no pretender cambiarla y estar a su lado con las cosas que haga o deje de hacer. Además, ¿tiene que gustarme lo que hace cuando lo hace mal? Pues no, no me va a gustar. Si yo estoy enredado en Maya. Entonces, quizá lo más complicado para las personas que queremos crecer en el plano espiritual es ser conscientes de la enorme diferencia que hay entre el mundo material y el espiritual y no pretender enredar las cosas. Esto es como el agua y el aceite. El agua y el aceite están en el mismo vaso, pero nunca se mezclan. En un lado está el agua y en otro está el aceite. O en un lado está el aceite y en otro está el agua. Pero no están mezclados. El plano espiritual se manifiesta en determinados momentos de nuestra vida con mucha intensidad. Y cuando eso está ocurriendo, cuando tú estás manifestando el amor, Maya no está presente. Tú estás profundamente atado a esa manifestación de amor. Ahí se producen esos eventos o esas circunstancias de luz, de iluminación, de éxtasis, de lo que los místicos, Santa Teresa o San Juan de la Cruz, manifestaban como esa iluminación, ese momento en el que sentían a Dios, ¿no? Ahí no hay Maya, ahí no hay plano material, ahí se está produciendo una puerta hacia ese universo trascendental
en el que la manifestación espiritual se para del mundo material. Y al revés, cuando estás atrapado en tu deseo, cuando estás atrapado en la lujuria, en la gula, en la envidia, en el odio, en todos esos sentimientos, tú no puedes estar manifestándote espiritualmente. Por eso los Vedas insisten permanentemente, canta Harinam, canta Harinam, canta Harinam, porque cuando estás abriendo esa puerta a lo trascendental, te estás alejando de los pecados capitales, te estás alejando de la lujuria, de la ira, de la gula, de la envidia, te estás alejando de la rabia, de la ira, porque tú estás buscando la manifestación trascendental. ¿Y cómo se manifiesta trascendentalmente el universo espiritual en el mundo material? Pues nosotros solo conocemos una manera, cantando Harinam. Dios lo dice claramente en el Gita. Yo estoy presente en mi santo nombre y yo soy mi santo nombre. Si tú pronuncias el nombre de Dios, Dios está contigo en ese momento. A ver, no me imagino a nadie cantando Harinam con un puñal en la mano cortando cabezas. Solo a un sátriya que está cumpliendo la voluntad de Dios. Y precisamente invoca a Dios y está cantando su nombre para cumplir con su deber. Por ejemplo, eso es. Que a mí me choca, hay veces que cuando veo a Rajuña le dice tienes que ir a la batalla, digo, uy, ¿verdad? Pero era su destino, era su Claro, Exacto. estábamos hablando No, antes de si luego empezar. lo entiendo, digo, Antes de empezar la clase, Pero- estamos hablando de eso, de que en ese tipo de acción de cumplimiento de deber no hay ira, no hay rabia, no hay lujuria, no hay ninguna manifestación material. Él está invocando a Dios y sirviéndole, porque él está defendiendo a su pueblo en la batalla. Ya está. Entonces, ha habido héroes de guerra, muchos héroes de guerra, gente que cumplía con su deber y que cuando le decían, "Joder, porque tú eres un héroe", los verdaderos héroes jamás se han reconocido a sí mismos como héroes, han dicho siempre, yo cumplí mi deber, estaba en la batalla, tuve que salvar a mis compañeros, tuve que defender este punto de defensa, tuve que proteger a estos civiles, tuve que tomar este bastión para que dejaran de matar a mis compañeros y tuve que cumplir mi deber. Y como cumplí mi deber, yo no me considero un héroe. Fijaros, es mucho más espiritual de lo que parece, incluso cuando alguien tiene que sacrificar vidas. Y cuando le escuchas parece muy espiritual lo que está diciendo, a pesar de que está hablando de matar. O sea que es que ¿dónde está la línea de lo material y lo espiritual? El complicado paso que tenemos que dar todos es ver dónde está separada el agua del aceite. Pero qué complicado. Muy complicado porque te puedes ver ahí, ¿no? En la espiritualidad o en el proceso ese de que estás entregado a Dios, pero es que luego la religión cristiana la tenemos tan a fuego que luego te viene la mente parlante y si no sé qué, y te viene la culpabilidad y si a ver, o el egoísmo o el especialismo, empiezas a... Eso para mí es lo peor. Voy a haceros una pregunta, a ver si me sabéis contestar. ¿Recordáis algo que os gustara mucho, mucho, o que por lo menos hicierais con mucha frecuencia y que de repente os ha dejado de apetecer o gustar o desear? No sé, no me acuerdo. Qué cantidad de cosas. Sí, ¿no? Bien. Sí. Yo creo que sí, y igual, por ejemplo, de ambientes. Sí. Ambientes que O siempre sea que- he frecuentado, que de repente digo, es que ahora no me veo ahí ni por nada del mundo. De repente hay cosas que van pasando, que vuestra vida va cumpliendo un ciclo Claro. y cosas Van que eran cerrando. extremadamente importantes o relevantes van dejando de serlo. Bueno, lo que os voy a decir os va a sonar a chino, pero yo lo voy a decir. En mi modesta opinión, yo creo que eso es crecimiento espiritual. Yo creo que el ser humano, a medida que desarrolla un mayor potencial espiritual, va perdiendo apegos o deseos de cosas que tiempo atrás eran relevantes o importantes en su vida. Estos apegos que tú mencionas, de creer que tú tienes que ser mejor o lograr algo, o creer que tú estás siendo egoísta, o creer, en el fondo son apegos a tus egos, Sí. son manifestaciones de tu ego. Sí. Y yo tengo la sensación de que a medida que vamos creciendo espiritualmente, estas barreras que tú aprecias como obstáculos para tu crecimiento espiritual se van a ir desvaneciendo.
Porque mi sensación es que a medida que tú sientes más el amor de Dios, o tú sientes más tu relación con Dios, o al menos lo practicas cantando más Harinam, empiezas a desapegarte de muchas cosas. Y estoy convencido, a mí tampoco me ha llegado como a ti, no te ha llegado todavía, pero estoy convencido que me va a llegar un momento en que yo no me voy a pegar a mi ego. Estoy convencido que va a haber un momento en que yo no me voy a criticar a mí mismo. Que va a haber un momento en que el apego a mi juicio de mí también se va a ir diluyendo. Bueno, yo lo tengo más diluido de como lo tenía, ¿eh? Pero tú notas que se va produciendo ese desapego. Sí, yo cuando estoy en el ser y estás ahí en la espiritualidad estás muy bien, pero es que luego yo digo, es que igual es masoquismo. Parece que buscas, dices, ay, pero esto te sientes culpable, te sientes muy egoica, te sientes muy protagonista, muy... ¿Y tú eres consciente de que eso Tengo que vaya... dejar eso, no hacerle caso. Eso es... ¿Y eres consciente de que va a haber un momento que te desapegarás de eso también? Sí. Bien. Sí. Porque el concepto que tenemos que entender es que a medida que nuestro amor crece en nuestro interior, nuestro apego a nuestro juicio, a nuestra crítica, el juicio de los demás, el juicio a los demás, a nosotros, bueno, pero generalmente somos peores jueces de nosotros mismos que de los demás. Sí. Entonces, a medida que eso va creciendo en nosotros, que ese amor se va haciendo más manifiesto, como habíamos hablado al principio, que esto te lo has perdido, el conocimiento deja de ser relevante, la práctica deja de ser relevante, pero también el juicio deja de ser relevante. Entonces, fijaros, yo, si tengo que hablar, pues sabéis que siempre me pongo yo de ejemplo para no andar con los trasteando con nadie, si yo tengo que mirarme a mí cómo yo me veo que cada vez me interesa menos todo. Fijaros que ya, después de estos meses, al principio cuando yo comía los 2 días que comía, me comía todo lo que me apetecía y bueno, y con una ansia. Es que ahora ya eso tampoco. O sea, es que ahora ya llegan los días que como y es que me da igual lo que como. Si es que tampoco tengo tanta necesidad de comerme. Al principio, el sábado y el domingo me pegaba un atracón del copón. Ahora es que ya como un poco y digo, ¿va a querer comer más? es que hasta me aburre. Cuidado, que me llegue a aburrir la comida me está acojonando mucho porque entonces estoy pensando, ¿qué más me tiene que aburrir? Porque vamos, si ya hasta me aburro de comer, me aburro de ver películas, me aburro de andar con gente de fiesta, me aburro de ir de bares, me aburro de escuchar música, digo, joder, es que entonces me va a aburrir todo, ¿no? No. Sí. Estar en contacto con la naturaleza. Sí me va a aburrir todo. Con la naturaleza. Pierdes el apego a las cosas. Cuando te aburre todo estás presente. Mucha gente interpreta. Pero como que te aburre. Pero realmente es que te importa un pito. Eso es. Cuidado. José Eso. Antonio ha hecho una apreciación muy, muy, muy razonable. Que no es la palabra que yo he elegido, es un concepto un poco equivocado. No es me aburro, es que no me interesa. No me interesa. Bueno, sí. O sea, es que me desafecto. Me separo. Sí, o sea, claro, o sea, no me aburro de comer, no me jorobes. Cuando tengo mucha hambre, ya el viernes tengo hambre, ¿eh? Entonces cuando digo, voy a comer algo, no me he aburrido de comer, pero no me interesa lo que me voy a comer. ¿Me estoy explicando ahora? Sí. Ya me da igual comerme unos pepinillos en vinagre que comerme un kefta en salsa de tomate, que comerme un panir indio, que me encanta el panir hindú y que hace que no me lo como un siglo. O sea, realmente me das a elegir y dices, oye, que, por ejemplo, sabéis que Amit, nuestro amigo indio, pues, está deseando invitarte a cenar. Ve a hacer... Tengo que ir allí. Que no voy, o sea, que no me interesa como para moverme, para ir a buscarlo, si puedo abrir la nevera, sacar un bote de pepinillo en vinagre y comérmelo. ¿Entendéis lo que quiero decir? No es que me aburre, es que no me interesa. Eso sí. Entonces, al final, claro que tengo que mantener una relación con mi existencia en el plano material que me dé los medios necesarios para mi supervivencia. Por supuesto que sí. Y siempre voy a estar apegado a Maya, y si me pones todo por delante y en el plato hay lo que me gusta y lo que no me gusta, voy a comerme primero lo que me gusta, por supuesto que sí.
Y cuando esté lleno dejaré lo que no me gusta. Sigo estando atrapado en Maya. Pero no me interesa. Y a medida que vaya pasando más tiempo, menos me interesará. Cuanto más amor de Dios se manifieste en mi relación que mantengo con el Harinam, con el canto del Santo Nombre, espero y deseo que menos cosas me interesarán. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo único que me va a dar sabor en esta vida? La presencia espiritual. Lo material, ¿a dónde me ha llevado? Todo lo que llegué a tener o todo lo que he perdido, o todo lo que pueda llegar a tener en el futuro. Muchas veces cuando hablo algunas veces cuando hablo con gente muy relacionada con el mundo de la conciencia de Krishna, me dicen, tú vas a volver a tener riqueza. Y digo, quita, que no me espantes. Y me dicen, sí, la vas a tener que tener para ponerte a prueba. Porque el mundo material es para ver si hemos aprendido algo. Entonces, si se te ha quitado todo para facilitarte, liberarte de tu apego a todo, se te va a volver a dar para ver si has aprendido la lección. Claro, te van a volver a dar comodidad, bienestar, aquello a lo que estuviste acostumbrado para ver si realmente tu vida ha cambiado o no ha cambiado. Porque si tú vuelves a ser como eras, es que no has avanzado nada. Pero si has cumplido tu camino, aunque te den de todo, tú no lo vas a querer para nada. Entonces al final tú vas a seguir en tu misma práctica, tu mismo sadhana y tu misma manera de entender los apegos de la vida tal como han evolucionado, aunque te den toda la posibilidad de acceder a todas las comodidades que ahora no puedes tener. Por eso me dice la persona que me lo dice, y me lo han dicho 3 personas ya, por eso estoy tan seguro de que te va a pasar, me decían. Por eso, porque te lo tienen que volver a dar para ver si de verdad tienes esto superado o no lo tienes. Entonces, todo lo que nos pasa en nuestro día a día, en nuestra vida, es eso, es ponernos a prueba constantemente para ver si los pasos que hemos avanzado en la invocación constante de Dios en su presencia en nuestra vida a través de su amor y su misericordia nos han hecho avanzar o no. Por eso antes lo comentaba con José y le decía, es que yo creo que cuantos más collejas me dan, y cuantos más bofetones me dan y cuantos más me duelen los golpes, es mejor para mí. Porque si la vida no me está dando nada difícil o duro, entonces ¿qué estoy aprendiendo? ¿De dónde saco la experiencia que me libera de ese deseo o de ese placer o de esa búsqueda apegada a una necesidad que no tengo realmente y que mi mente está creando? Porque las necesidades no son reales. Las necesidades las crea nuestra mente por obra y arte de nuestro deseo. Cuando te vas liberando de tu deseo, van desapareciendo tus necesidades. Y de repente dices, pues es que no necesito nada. San Francisco decía que necesitamos poco. Nada no. Y de eso lo poco que necesitamos lo necesitamos poco. No, San Francisco decía, yo lo poco que necesito, lo necesito poco. Y cada vez siento que menos necesito. O sea, esa parte ya no sé. No me la acuerdo. Cada vez necesito poco. Y lo poco que necesito... Hola. Muy buena. Estás aquí un poco mal. No, Pues, bueno, estamos. es lo que hay. Sí. Él decía, lo poco que necesito, lo necesito menos. Es decir, cada vez que pasa el tiempo, menos necesito. Y lo poco que necesito, lo necesito menos. Entonces, efectivamente, cada vez que va pasando el tiempo, menos vamos a necesitar. Y lo poco que vamos a necesitar, lo vamos a necesitar menos. Y esto lo habremos logrado por haber leído mucho, por haber aprendido mucho. Gracias por el conocimiento que me facilitaste en la documentación. Todavía no lo he transcrito, pero estoy con ello. En cuanto pueda lo hago. ¿El conocimiento o la práctica me va a permitir necesitar menos? No. Lo que me va a permitir necesitar menos es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y eso se consigue solo invocándolo con el Harinam. Tenemos concierto arriba. A medida que tú recitas Harinam, estás pidiendo a Dios con tu canto de santo nombre su misericordia y su presencia. Su misericordia para que Él esté presente y su presencia para que esté su misericordia. Las dos cosas son las mismas. Entonces, claro, ¿se puede invocar a Dios sin cantar Harinam? Pues claro que sí. Se puede practicar servicio a todas las criaturas. Dios es todo lo existente.
Dios en su energía de conciencia universal es todo lo que se manifiesta. Esta señora que está aquí, este señor que está aquí, son manifestaciones de Dios igual que esta pared o esta bolsa o este teléfono. Son cosas que se manifiestan por la presencia de la conciencia universal, porque la fuente universal se manifiesta en todo lo existente. Por lo tanto, en todo eso está ello, en todo ello está eso. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Cantar Harinam. ¿Todo el tiempo? Pues no, todo el tiempo no podemos, porque Maya está presente, nuestras necesidades, nuestra existencia material, todo nos hace presentes en este mundo. Pero poder cantar todo lo que nos alcance, todo hasta donde lleguemos. Depende del deseo. ¿Perdón? Depende del deseo. Claro, cuanto más desees, más cantas, y cuanto más cantas, más deseas cantar. Haridas Tagore cantaba 22 horas. Joder. Se acostaba una horita, la otra para comer algo y bañarse. 22 horas. Bueno, Haridas Thakur fue cogido en brazos por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu cuando iba a expirar y expiró en los brazos del propio Dios hecho hombre, y él lo llevó al Ganges y lo entregó para que su cuerpo se quedara, se fundiera con el propio Ganges, que también es otra manifestación de Dios. Hemos dicho antes, Dios está en todo lo presente, pero en el Bhagavad Gita el propio Krishna le recita a su primo Arjuna aquellas cosas del mundo material en las que él se prefiere manifestar de un modo completo. Entonces dice, de entre todos los ríos yo soy el Ganges, de entre todos los mares yo soy el Índico, de entre todas las fieras yo soy el león. Él te manifiesta, y de entre todas las plantas yo soy el Tulasi, que es en lo que está en nuestro Kunti, que os he dado a todos, y en nuestro Yapa, para que lo estemos tocando. Porque También el yapa es de Tulasi también. El yapa es de Tulasi. Igual que el kunti. Os lo he dado, todo lo que os he dado, los yapas y los kuntis que os he dado, todos son de Tulasi. Entonces, ahí se está manifestando. Pero es que es manifiesto en todo. Lo que pasa es que, ya os expliqué en alguna ocasión, que él se expande con un nivel de potencia. Es decir, se considera que Maya, la energía, es su potencia residual. Es decir, es su potencia más degradada, es un menor nivel de potencia, porque ahí no hay una manifestación divina en toda su plenitud. En cambio, Vishnu, Krishna, es su máxima plenitud de potencia, es toda su expresión universal con toda su potencia. Entre un nivel y el otro, en el de más residual y el más potente, pues están los semidioses, los avatares, está el mundo material, los entes vivientes, los seres vivientes, los animales. Está todo ahí, en esos niveles de potencia. Y nosotros, cuando pronunciamos su santo nombre, atraemos toda su potencia porque Él se manifiesta en su santo nombre. ¿Cuál es el nivel en el que se expresa? Pues depende de cada devoto, depende de cómo tú cantas el santo nombre, cuándo lo estás cantando y de su misericordia. Lo que es indiscutible es que cuando estás pronunciando su nombre, Él está. Eso es así, porque lo dijo Él. Dijo, yo soy mi santo nombre, yo estoy presente en mi santo nombre. Entonces, como no podemos alcanzar a Dios por conocimiento, por mucho que adquirimos, no podemos alcanzar a Dios por la práctica, por mucho que nos sacrifiquemos, ni por austeridades, ni por sacrificios. No podemos alcanzar a Dios más que por su misericordia, a través del puro amor que nosotros manifestamos por Él y Él manifiesta por nosotros. Por lo único que podemos hacer es cantar tu nombre, con la esperanza de que su misericordia nos haga alcanzar un mayor nivel. ¿Y cómo sabemos que eso es real? Pues por lo que hemos hablado antes, porque a medida que va pasando el tiempo en nuestras vidas, vamos dejando el lastre, nos vamos liberando de apegos, vamos dejando de necesitar. Menos cosas necesitamos, y las cosas que necesitamos, las pocas que necesitamos, las necesitamos menos. Las necesitamos menos. Menos necesitamos, y las pocas que necesitamos las necesitamos menos. Eso es lo que nos muestra a nosotras y a nosotros, en un plano físico y real, que esto funciona. Que a medida que va pasando el tiempo y nuestro nivel espiritual se eleva, funciona de tal modo que empezamos a no encontrar sentido, a no necesitar, y no solo a no necesitar, sino a encontrarle el gusto.
Entonces, ¿esto nos separa del mundo material? No. Yo tengo que seguir comiendo, tengo que seguir durmiendo, tengo que seguir bebiendo, tengo que seguir sudando y por lo tanto aseándome para limpiarme la suciedad. Todo esto va a seguir ocurriendo. Pero sí es cierto que yo tendré menos necesidad porque tendré menos deseo. Menos necesidad de unas cosas y de otras. Y a veces te preguntarás, un ser humano que crece espiritualmente a veces se pregunta, ¿y todo esto para qué? Esa es la respuesta. Eso, si estábamos también allá, ¿para qué coño venimos aquí? ¿Quién nos mandó? Eso. Nadie nos mandó. Ya lo sé. Hemos ¿Por elegido qué lo nosotros. decidimos? A ver, ¿por qué? Porque no has cumplido tu proceso. Porque tú has venido al mundo material, recordadlo siempre, por envidia de lo único en aquello que no somos igual a la fuente. Nosotros somos imagen y semejanza de la fuente, chispas fragmentarias creadas a su imagen y semejanza. En lo único que no somos iguales es que Él es Ísvara, la fuente es Ísvara, el supremo controlador, y nosotros lo controlado. Lo que nos une a Él es el amor, la misericordia y el amor eterno. Y le amamos eternamente. Pero por envidia de su control, de ser Él la fuente original, por esa envidia elegimos vivir esa experiencia. Y en su infinita misericordia crea los universos materiales. Para que en esos universos materiales podamos experimentar la experiencia del control. Por eso venimos al mundo material queriendo controlar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros socios, a nuestros inversores, a nuestros clientes. Queremos controlarlo todo. Queremos controlar nuestra vida, nuestro ritmo, lo que nos ocurre, las comodidades, el bienestar. Queremos controlar nuestro futuro, las expectativas, las esperanzas, lo que nos va a ocurrir. Queremos controlarlo todo. Y por eso se crea esto material. Y eso nos hace, cuando encarnamos en el mundo material, olvidar, a partir del sexto mes en el que estamos en gestación, el sexto mes nos hace olvidar todas las vidas anteriores. Y volvemos a vivir la experiencia material, con un único objetivo, que es recordar el amor por el Supremo, abandonar el samsara del nacimiento y la muerte y marcharnos de nuevo a la fuente original del amor para amarnos y ser amados. Ya está. Eso es todo. Fácil de entender, difícil de asimilar. Fácil de entender porque tiene... Pregunta. Tonterías, ¿verdad? ¿Por qué hasta el sexto mes recuerdas en el vientre materno? Pues porque entiendo... ¿Quién lo sabe? Claro. Bueno, Esto- yo también he oído que es hasta los 3-4 años que los niños ¿No dice? recuerdan, Bueno, Sí, que ven y el tal. Bhagavatam... que ven y que recuerdan. El Bhagavatam hace una descripción y dice que entre el sexto y el séptimo mes es cuando ocurre. De hecho, en el último libro que escribió Gurudev, el libro que nos trajo cuando vino, lo explica. Dice que el Bhagavatam habla de entre el sexto y el séptimo mes. El por qué es así es difícil de saber. Yo sé que esa explicación viene en el Bhagavatam, viene la explicación del por No qué. está entendiendo lo que quería. Que por qué en el sexto mes... Hasta Y el no sexto en el mes de primero. gestación, como que recuerdas tus vidas anteriores, pero a partir del sexto mes en el seno materno dejas de recordar. Bueno, Y ahora yo- cada vez Yo te puedo está explicar más avanzada lo que yo creo, pero... Ahora están haciendo una incubadora que va a sustituir Sí, la placenta, una sí. placenta humana, Vale, que bueno. el niño igual con 6 meses... No tiene que ver con el cinco plan. meses, 5 y medio, 6 puede A ver, ser viable. espera, no tiene que ver con la viabilidad o no de ese feto. Tiene que ver con otro hecho, que es lo que yo creo, que no lo sé con certeza porque yo lo he dicho, lo he reconocido, no me he leído el Bhagavatam entero. Me he leído trozos, fragmentos del Bhagavatam, pero no me lo he leído entero. Entonces, lo que yo entiendo es, lo que nos explican los Vedas es que hay un cuerpo sutil que cuando tú vas pasando de vida en vida arrastra tu karma y tu experiencia. Ese cuerpo sutil es lo que une al alma con el cuerpo físico. Está en, La mente y la inteligencia. eso, la mente y la inteligencia están en ese cuerpo sutil. O sea, esto que da el hálito de vida es ese cuerpo sutil. Cuando un cuerpo físico termina, el alma lo abandona y ese cuerpo sutil arrastra ese karma, esa experiencia, ese conocimiento del alma y la mente hacia otro cuerpo. Entonces, ese trasvase del cuerpo sutil cuando llega a un nuevo cuerpo físico se produce durante ese semestre hasta que el feto ya es viable, empieza a percibir la realidad externa. ¿Cuándo se desconecta el recuerdo de todas las vidas anteriores? Cuando se percibe la nueva realidad externa. Según dicen los médicos, a partir del sexto mes,
El feto ya es capaz de entender conversaciones, de escuchar música, de percibir disgustos, enfados, porque se les cambia el ritmo cardíaco. Entonces ya tiene una relación con el entorno exterior. Cuando empieza esa relación es cuando el recuerdo desaparece. ¿Por qué? Porque entras en contacto con el entorno físico y tienes que vivir esta nueva vida. Entonces reconoces un entorno físico nuevo Tiene sentido. y el alma se olvida y te apegas al nuevo entorno físico. Lo haces todos los días. Cada vez que te duermes, se te olvida la vida. Sí, sí, sí. Y cada vez que te despiertas, ¿La recuerdas? y ostras, es verdad. Se te olvida el sueño y vuelves a vivir tu vida. Es verdad. ¿Y qué es el sueño? ¿Cuando estamos en el sueño o cuando estamos supuestamente despiertos? Es una manifestación clara. Eso es súper. Claro, es una manifestación ¿Cuándo clara de estamos que hay ese soñando? cuerpo ¿Cuando sutil. dormimos o cuando O estamos ahora. despiertos? Yo te puedo asegurar que es muy difícil distinguirlo. Porque cuando duermes una Real noche, el sueño, Él tiene Vale. esa experiencia. pero yo he estado durmiendo 2 meses y medio. Y entonces pierdes la noción de todo lo que es la realidad. Y pierdes la constancia de tu vida. Tu vida parece un sueño. ¿Te acuerdas? Pero realmente dices, no, esta no es mi vida. Y tu vida es ese sueño que estás soñando. Claro que tienes 4 o 5 sueños con los que sueles pasar de uno a otro. Es complicado. Un día tendré que hacer un libro. Deberías. ¿Has estado en Sí. coma? 2 meses y medio. Pero, ¿y tú recuerdas sueños y esto Todo. del tiempo de estando en coma? Sí, sí. Es decir, tú estabas en coma, pero tú tus sueños y lo que vivías en ese estado de coma, sí que lo Y no Toma pertenecía, castaña, que y no acabas de pertenecía a la realidad Mira, presente y además- de tu mujer. O de... Sí, sí, o sea, pierdes, como si dijéramos, la capacidad de lo que es los sentidos, los pierdes. Y te sientes otras cosas, pierdes el apego a la gente, también lo terminas perdiendo. Porque allí te encuentras tú solo realmente, con tu mundo creado, pero claro, cuando dices es una noche, pues bueno, al día siguiente vuelves a vivir y te conectas. Pero cuando es un sueño y otro, y otro, y otro, Y no te conectas, y no te y no te conectas, y no te conectas, y no te conectas. conectas, y vas de un sueño que te va y luego a otro más peor, y luego yo del túnel no lo habré visto, pero morir cientos de veces. Pero en tus sueños algo tenía Muerte. que ver con la vida real tuya No, antes de caer, nada. yo Y creo- oías y hablaban en Mira, el fondo de ti, mezclado. aunque no podías contestar te o puedo- sentir o analizar lo Te que puedo decir decían. que hay, que con el tiempo estoy creyendo cosas que he soñado esto. Qué Digo, curioso. pero posiblemente igual no era sueño, porque en algún momento determinado sí que me acuerdo de subidas de temperatura y que venían y me ponían paños y demás. Pero claro, eso era medio sueño, medio realidad, porque en ese momento al sentir te atas y te despiertas. ¿Sabes? Porque si no, estás ahí abandonado realmente. Fíjate lo que te estoy diciendo. Al no haber sentimiento ninguno con apego con la realidad, te olvidas, no sabes ni de cuándo has nacido, no sabes de tu vida, no sabes de la familia, se te olvida que tienes hijos. ¿Cómo es posible? Todo. Y, Y que, el y tiempo- cuando se te olvida todo, El tiempo no. dice- ¿Crees que estás contando? Llegué a pensar, digo, voy a contar los días. Pero cuando estabas en coma tú Sí. pensabas, voy a contar Sí, los sí, días. sí. Coño, Pero pues es que hay muchos niveles de coma, muchos niveles Claro, de... yo- de- No sé si por gracia o por no lo sé, o- pero sí tenía cierta consciencia dentro de los sueños. O sea, como cuando te das cuenta de que estás soñando y dices, esto no es verdad, esto más o menos ciertas veces tenía cierta lucidez, pero lo pierdes todo. Por eso cuando no sabes por qué has llegado allí, no sabes qué tienes que hacer, se te olvida cuál es el sentido de vivir, te inmersionas en cosas rarísimas de los sueños, de cada historia. En fin, lo que para qué. ya lo veo. Sí. Sí, hay gente pero que se ha quedado tocada sí. porque pierde la noción de la realidad. Claro, cuando tú te despiertas luego y tú sigues dándole vuelta a todos esos sueños, Porque lo recuerdas. Pero fijaros cómo él lo que está expresando
es completamente coherente con esa percepción de ese cuerpo sutil en el que se manifiesta la mente y el pensamiento, el ego, todo eso se manifiesta en ese cuerpo sutil que está entre el alma y el cuerpo físico. Y él estaba atrapado, su cuerpo sutil no podía tomar contacto con el cuerpo físico y tampoco se iba con el alma porque seguía vivo. Claro. Entonces ese cuerpo sutil estaba ahí maquinando durante 2 meses y medio, vinculado a su experiencia karmática anterior y a sus nuevos sueños o percepciones inconscientes de la realidad. Entonces, lo que nos está explicando por experiencia propia es que es así, es que realmente es así como lo explican los Vedas, como se explica esa trascendencia sutil. ¿Por qué el 6.º mes? Yo entiendo que es porque lo que dicen los médicos, que es cuando el feto empieza a tomar una percepción clara del medio externo. Sí, los sentidos se desarrollan. Claro, Empiezan empieza a funcionar la percepción. Reconocer la voz, Sí, todos los 5 sentidos empiezan a manifestar su capacidad perceptiva y al tomar conciencia de que ya estás en una vida, tomas apego a esa vida. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos una película o cuando jugamos a un juego, videojuego o algo así? Que tú en cuanto empieza la película, a los pocos segundos, o cuando empiezas a jugar, a los pocos segundos, ya te has identificado con el personaje. ¿Por qué lloramos cuando vemos películas tristes? Ay, Porque nos convertimos en el ay, personaje majos. y nos provoca unos sentimientos igual que si fuéramos ese personaje. ¿O por qué jugamos a un juego y saltamos jugando con el manto? ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que no sé qué! ¿Por qué nos pasan esas cosas? Porque nos identificamos tanto con ese personaje que nos convertimos en él. Pues Ay, de la misma manera, el 6.º mes empezamos a sentir cosas y nos manifestamos tanto en esa percepción de lo que sentimos que nos convertimos en el personaje y nos olvidamos del alma, nos olvidamos del recuerdo del alma. Lo compro. Por las noches la mente sale del cuerpo y vuela por ahí y hace sus funciones. Puedes hacer cosas caritativas o nos explicas bien. Viajes astrales, ¿no? a ver, cuando, yo no sé, a veces he comentado cuando estás durmiendo que pegas estos saltos Sí. Parece que te caes, ¿no? y que parece que te caes. Dice que es que como que tu alma ha salido y Sí. entra. Que al entrar es cuando sientes ese Bueno, golpe, como yo que te has hecho un viaje. ignoro esto, pero Sí, si dice. recordáis lo que os decía antes de que cada vez me importan las cosas menos. Esto también, o sea, el llegar a... Yo al principio de mi periplo, de mi búsqueda espiritual, para mí era muy importante esto, yo tengo que conseguir un viaje astral y yo exploré mucho mi estado, sabéis que hay un estado de entre vigilia y sueño, La que, modorra. sí, esa sensación de que te estás durmiendo, ese momento entre el sueño y la vigilia es muy bueno para explorar en tu inconsciente, para buscar en tu inconsciente todo aquello que se te ha quedado anudado o enganchado en tu pasado que no has metabolizado. A mí me funcionó muy bien esto y de hecho encontré cosas que yo flipé, porque yo no era capaz de recordar cosas que me habían pasado, que me estaban marcando mi vida y gracias a liberarme de ellas mi vida cambió bastante. Pero nunca pude vivir esa experiencia. Al principio de estos ejercicios, de este estado previo al sueño, yo sufría porque no lo conseguía. Lo pasaba fatal. Decía, macho, aquí todo el día, todas las noches aquí en este estado de aquí a ver si... Y claro, yo descubría cosas de mi pasado y tal. Ese ejercicio me vino muy bien, no siendo lo que pretendía. Pero al principio me frustraba decir, es que yo no hago viajes astrales, ni yo veo mi alma salir de mi cuerpo, ni yo... Yo tampoco. A mí me ha pasado una vez. Pero bueno, pero a lo que voy es, Una vez me ha pasado. ¿y qué más da? Esa necesidad o ese deseo que he tenido durante tanto tiempo ahora me importa un pimiento. Que a lo que voy es a que a medida que tu conciencia espiritual y tu amor hacia Dios evoluciona, tu necesidad de entender o de saber o de vivir o de experimentar se diluye. ¿Ya por qué? Porque tu deseo ya no es tan poderoso. El deseo no tiene tanta relevancia, por lo tanto la necesidad se diluye. Y cuando se diluye la necesidad vives el presente, tal como se manifieste, porque eso es Dios. La presencia de Dios es lo que me está pasando, tal como me está pasando. Y mi deseo o mi necesidad de que sea de otra forma, solo me va a estar causando un sufrimiento que me aparta de Dios y una incapacidad de sentir su amor, que es lo único que me une a Él. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Lo vemos? Ahí sí. Claro.
Pues esto es lo difícil, ¿no? Porque a mí me cuesta un trabajito, porque enseguida me apego otra vez y evoluciono y me siento, digo, ay, ya por fin otra vez me importa todo un pimiento y a las 3 semanas me importa otra vez todo mucho. Y dices, pero vamos a ver, pero si ya no me importaba nada, ¿ahora por qué me importa todo otra vez? Porque te dejas atrapar por lo que te está pasando, te conviertes en lo que te está pasando y vuelves hacia atrás. ¿Recordáis lo que os dije hace unos minutos de que la gente que conoce mucho la cultura védica me dice, que te van a dar otra vez mucho de todo para que te demuestres a ti mismo si de verdad lo quieres o no lo quieres? O sea, cuidado, que tú no te creas que no vas a tener de nada el resto de tu vida, que no, que te va a venir otra vez. Entonces, esto es igual, yo avanzo, digo, qué suerte, ya no necesito, he pasado por encima de todo, y a los 4 días estoy, ya te contaré luego, con que ahora tengo que poner otra carta de otro abogado porque no sé qué, porque ahora pasa otra cosa y no sé qué con la compañía de seguros. Y me vuelvo a identificar con el problema y digo, pero ¿cómo que no me importaba nada? Si ahora estoy con la cabeza enredada con que mi cuarto de baño no me lo arreglan porque tal, porque tengo una gotera, y te conviertes en la puñetera gotera de tu cuarto de baño y con la demanda que le quieres poner al cabrón de la aseguradora que no quiere arreglarte el baño y con no sé, y te conviertes en eso y vuelves para atrás. Y dices, pero si a mí no me importaba nada la semana pasada, ¿por qué ahora me importa todo? Porque nos pasa como en el 6.º mes. Ocurre algo, tomas contacto con la realidad y otra vez te conviertes en Maya, te conviertes en esa realidad. Por eso los Vedas dicen, canta Harinam, que es como un paño que le está quitando el polvo a tu espejo. Pero claro, tú vas quitando polvo, empiezas a ver la luz y de repente otra vez llega una tormenta de arena y te llena otra vez de polvo. Y otra vez tienes que empezar a quitar polvo. La vida es así, ¿no? Que la vida son tormentas de arena, una detrás de otra. Sube, baja, aunque se supone que sube, baja y cada vez, porque bajas va subiendo un poco. Claro, esto es como la evolución del alma. Hoy lo hablaba con José Antonio. La evolución del alma nunca va hacia atrás. Entonces yo le decía a él, pero vamos, ¿cómo que no va hacia atrás? Que me estás diciendo que, fijaros yo en mi ignorancia y en la claridad de ideas que él tiene y cómo me lo hace ver. Me está diciendo que Hitler, que mató 8 millones de personas, o Stalin, que mató 31 millones de rusos, no van a ir para atrás. Y me dicen, no, se van como para un ladito. O sea, tú estás creciendo hacia arriba y de repente la preparas gorda, gordísima. Entonces te vas como para un ladito, ya no subes, ¿no? Te quedas ahí atascado. ¿Eso en qué se convierte? Pues que a lo mejor vuelves a la vida de una cucaracha y te toca desde la cucaracha subir al gusano, después a la mariposa, después al colibrí, después a la serpiente, después al hurón, después a... Y Eso así. es bajar. Claro, Claro. pero él dice, no es bajar, es apartarte a un lado del camino, porque todo lo que tu alma ha recorrido en la búsqueda y necesidad del amor de Dios no se ha perdido ahí. No, en la espiritualidad. En la espiritualidad no se No sería pierde. imposible. Claro, entonces jamás podrías llegar a él, siempre estarías volviendo atrás y nunca llegarías, siempre estarías volviendo atrás, nunca te liberarías. Y él, en su infinita misericordia, nos da todas las posibilidades de llegar a él. Entonces, Dice Krishna en el Bhagavad Gita, claro, que un pequeño avance en esta senda un pequeño, es un inmenso avance en Eso el es plano semejante a trascendental. lo que dice la Biblia con lo de la lámpara de aceite, ¿no? Nunca dice que tú pierdas aceite, lo que dice es que rellenas cada vida si la has aprovechado y vas Llenas más llenando, o llenas y por no hace menos. falta llenar del todo para pasar, digamos, a otra humanidad. Claro, ¿no? Para... eso. Entonces, esto es igual, pues tú cuando haces la preparas gordísima, pues te apartas del camino, lo retrasas durante un tiempo, te quedas ahí estancado dando vueltas en vidas de bichos raros y en planos de vida material en los cuales no puedes reconocer a Dios y tienes que volver a recuperar tu conciencia de Dios de nuevo para poder seguir creciendo y avanzando. Entonces te apartas de la línea durante un tiempo y te quedas dando vueltas, apartado, y cuando te vuelves a acercar a la línea, otra vez vuelves a subir. Me he explicado, ¿no? Bueno, a mí también me ha costado cuando me lo ha explicado él, porque yo también estaba en el plano de No, al principio venganza. yo no te había entendido al principio, Sí, sí. luego te he entendido. Claro, es que yo estaba en el plano más de venganza, ¿no? Cuando yo se lo decía a él, decía, pero si es que tienes razón, es que lo que yo estoy expresando es venganza. ¿Cómo Dios va a querer venganza? ¿Cómo la fuente de misericordia y de amor eterno va a querer venganza con un alma? El alma se queda todo en forma de impresiones, por eso Claro. a veces tenemos la impresión de esto, de aquello, de lo otro. La intuición, la sensación. No, se queda en forma de impresiones y entonces
todo lo que hemos, de impresión que tenemos acerca de la espiritualidad, lo volvemos a rescatar en otra vida a medida que nos vamos acercando, pues yo que sé, a una iglesia, Y de hecho muchas personas, esto que llamamos los déjà vu, muchas personas que van a un país determinado dicen, jo, pero si esto es mi casa, eso es. Y aquí está, Porque- a mí eso porque- también me ha pasado. Porque, claro, y a mí me ha pasado al revés, que me lo han dicho a mí, que yo he ido a la India, he ido a un templo y un sadhu me ha parado en la puerta y me ha dicho, has vuelto a casa. Y digo, ¿por qué me dice esto? Para que yo me hiciera consciente de que yo en otra vida anterior había vivido allí, él lo veía y quería que yo lo supiera. Y me lo dijo. Me dijo, es que tú estás de... porque me preguntó textualmente, esto tú me lo habrás oído contar, quizás, Jesús. Bueno, textualmente fue, yo iba a entrar en el templo y había miles de personas, y había una explanada y estaba el sadhu, y entonces íbamos los se tres. fijó solo. Nos llamó, entonces yo le digo a José Antonio, te llama ese... Y dice, bueno, pues vente y me traduces. Entonces, claro, íbamos los tres, venía también Sandra, íbamos los tres, y cuando me acerco a él, le digo, ¿qué le quiere decir? Y me dice, ¿a qué has venido tú aquí? Y me pregunta a mí y me señala a mí. No me señaló, porque no me puso el dedo. Dijo, ¿a qué has venido tú aquí? Me hizo así este gesto. What do you come for? No me preguntó where, what. Y yo le digo, pues he venido a ver a Sri Krishna Samasundara al templo. Y me dijo, no, tú has venido a que él te vea. Has venido de vuelta a casa. Ve para que te vea. Esa fue la conversación. Eso fue lo que él me dijo. Entonces entramos los tres y estuvimos ahí. Y yo no entendí nada. No entendí nada. De hecho, volvimos a España y seguía sin haber entendido nada. Con el tiempo, cuando se lo pregunté a Gurudev, Gurudev me lo dijo. Me dijo, el sadhu quería que tú supieras que estabas de vuelta a casa. Para que tú supieras que habías vivido allí. Fue una manifestación de la misericordia de Dios que el sadhu me lo dijera. Entonces, hay veces que tú vas a un sitio y se manifiesta de alguna forma u otra tu vida anterior en ese sitio, que pudo haber sido hace 10 años. En el mundo espiritual el tiempo no existe, con lo cual puedes haber vivido ahí antes o después. Da igual, pero hay otra vida en ti que ha estado ahí. Y se manifiesta por esa experiencia del déjà vu, que es lo que habla Jesús de las impresiones, de que se manifiesta ese vínculo con la impresión que está en tu alma. Eso es el cuerpo sutil. ¿A que lo veis ahora otra vez? Eso es el cuerpo sutil. Ahí es donde se arrastra todo eso, ese es el cuerpo sutil. Yo Bueno, un maestro que conocí en vida, otra vez. que era discípulo de Yasira Nadara, que era que también lo habréis oído, pero hindú. Estábamos en un grupo en Irlanda haciendo Zen y Larga Vida y todos los que estábamos ahí dijo que habíamos sido hindús. En Irlanda. Sí, yo me lo creo. Sí, claro que te lo puedes creer, porque hay personas que tienen esa percepción de los cuerpos sutiles y pueden percibir tu presencia espiritual. Lo considerábamos maestro, pero a su vez era discípulo de, bueno, cuando estoy leyendo ahora el Bhagavad Gita, alguna vez lo nombra también a este maestro. Sí, hay maestros que tienen esa capacidad. De hecho, Jesús puede dar fe cuando Puri Maharaj iba a abandonar su cuerpo, 12 días antes avisó a todos los discípulos del mundo para que pudieran ir a despedirse. Eso tú lo recuerdas, ¿no? Prabhupada les dijo a sus discípulos, me voy a marchar, tengo que ir. Y Puri también lo hizo. Y le dijo, no, por favor, no te vayas aún, no te vayas. Y aguantó 3 meses, pero dejó de comer, poco a poco se fue agotando, estaba grabado todo en YouTube, Sí. lo que dice. Y Bhakti Vaibhava. Y fíjate, estaba ya ahí tumbado y le preguntaban, porque estaba terminando de traducir el Bhagavatam. Y le preguntaban, fíjate, estaba muriendo y iba traduciendo el Bhagavatam. Llevaba ya 15 o 20 días sin comer y sin beber y sin nada. Iba traduciendo el Bhagavatam y respondía a sus discípulos, consciente completamente hasta el final. Y recuerdas que también Bhaktivinoda Puri Maharaj vivió una situación similar, solo que no con tanto tiempo. Él avisó con 12 o 13 días, me parece. Pues, sé que él estuvo muy enfermo y fue a dejar el cuerpo no sé dónde. Sí, cuando tuvo a la laguna de Radhakunda, y Radharani se le apareció y le dijo que no era su momento y que tenía que venir a Occidente. Eso es. Bueno, pues hoy nos hemos vuelto a pasar como siempre. Vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día, por favor, traed algo
de lo que necesitéis recordar de todo este curso para que sea lo que necesitáis vosotras, no lo que necesito. Hay algo de preguntas. Sí, Tienes que desbloquear. sí.